Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Es un gusto saludarles por este medio. Agradezco la invitación de la Iglesia Jesús, Esperanza de Vida, que me hizo el honor y el privilegio de invitarme para compartir la palabra este día con ustedes. Espero en el Señor sea de bendición este mensaje, como lo ha sido para mi vida, y espero que también todos aquellos que puedan escuchar y ver este mensaje, pues de verdad el Señor hable a sus corazones. Ruego a mi Dios que a través de la palabra traiga bendición, traiga gozo, traiga tranquilidad, traiga paz y sobre todo respuesta a muchas veces lo que nos preguntamos en nuestro interior y que el Señor en su misericordia nos da respuesta. Quisiera en esta mañana invitarte a que abras tu Biblia ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer una historia muy hermosa que ya varios conocemos, pero te voy a invitar que ahí en el capítulo 19, del 1 al 15, le demos lectura. Si me permites, le voy a dar lectura y vamos a comenzar este hermoso día escudriñando la palabra. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 19, del 1 al 15. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, como acabamos de leer, estamos analizando a un profeta de Dios llamado Elías, que está siendo amenazado por la reina Jezabel. ¿Por qué había sido amenazado? Recuerde usted, si ha leído los pasajes anteriores, que Elías quería demostrarle tanto a Acab como a Jezabel que el único Dios que merecía ser adorado y honrado era Jehová de los ejércitos. Ellos adoraban al dios Baal y habían llevado al pueblo a adorar a este dios falso. Así que Elías tenía mucho celo en su corazón, y él quería
que tanto Acab y Jezabel como el pueblo reconocieran el poder de Dios y regresaran a él. Así que reta, les dice que vengan todos sus profetas y hagan 2 altares, uno para Dios de los ejércitos y otro para Baal. Y si los profetas de Jezabel hacen que caiga fuego, que se encienda aquello de una manera sobrenatural, entonces el dios Baal será reconocido como real. Pero si es el Dios de los ejércitos el que enciende el altar de Elías, entonces tienen que reconocer que Él es el único Dios verdadero y que merece ser adorado. Así demuestra Elías, los 400 profetas no pueden echar a andar el altar, no lo encienden nunca por más que hacen, y Elías lo logra orando y clamando a Dios para que prenda aquel altar y cae fuego y enciende ese lugar, y se demuestra con esto que el único Dios de los ejércitos, el único digno de ser adorado, es Jehová de los ejércitos. Así que Jezabel quedó en ridículo, quedó como una mujer que está adorando un Dios falso y que ha llevado al pueblo a cometer pecado contra Jehová, y de esta manera ella se siente muy molesta y muy amenazada, y por eso manda a matar, más bien primero amenaza que le va a matar a Elías. Y Elías, por miedo a su vida, dice los versículos del 1 al 3, que él ve el peligro, que se levanta y se va para salvar su vida. Que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Realmente salió corriendo. Uno no puede entender cómo en un capítulo anterior nos muestra un Elías poderoso, un Elías que hace cosas maravillosas, y de repente se siente amenazado por esta mujer en lugar de enfrentarla. Pero ¿qué le sucedía a Elías? Le sucedía lo que a muchos de nosotros nos pasa. Dice la Biblia que Elías era un hombre como cualquiera, un hombre con debilidades, un hombre tan humano como usted y yo. Y tal vez en este momento, cuando leemos la palabra del Señor, nos confunde y no podemos entender, como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Por qué siendo adoradores de Dios, por qué siguiéndole, por qué sirviéndole, pasamos por periodos de tanta tristeza? La depresión no es un pecado. Lo que es pecado es cuando no dejamos que Dios nos ayude a salir. La depresión son tiempos de pérdida, donde Dios nos permite pasar duelos, donde Dios nos permite pasar momentos de tristeza para conocerle de una manera más íntima. Hay varios personajes en la Biblia que nos enseñan sobre esto. Moisés tuvo un periodo difícil para entender que él iba a ser el hombre que iba a liberar al pueblo de Israel. Tanto que cuando Dios le llamó, él tartamudeaba y le decía a Dios que él no tenía denuedo para hablar, cómo iba a liberar al pueblo. Le puso pretextos, como muchas veces nos pasa a nosotros, por miedo. No queremos salir de ese desánimo, tenemos miedo. También le pasó a Abraham. Abraham fue un hombre llamado el padre de la fe, sin embargo también fue débil y también pasó sus periodos de tristeza cuando seguramente iba a entregar a su hijo como se lo había pedido el Señor. También vemos a un Job que pasó periodos de tristeza muy fuertes porque no entendía por qué era probado. Él no entendía si había pecado contra Dios. Probablemente él nunca renegó del Señor, pero sí notamos en la lectura del libro de Job que se impacientaba, se desesperaba. Muchos de los personajes de la Biblia pasaron por periodos de tristeza. Por supuesto que Dios nos ha pedido que nos mantengamos en gozo y que aunque las cosas estén difíciles, pasemos por tiempo de gozo. Sin embargo, también el Señor entiende que humanamente pasamos por periodos de tristeza. Muchas veces la depresión viene por un desequilibrio químico que hay en nuestra cabecita y que necesita atención médica porque no entendemos por qué estamos tristes y nos desanimamos tantos. Pero muchas veces el tiempo de depresión, de desánimo, vienen por pérdidas, vienen por pruebas, vienen porque nos hemos perdido, porque hemos perdido la visión de nuestras vidas, el enfoque, las metas. Y entonces viene un desánimo. En este tiempo de tanto estrés, en este tiempo de pandemia, no entendemos muchas veces lo que está pasando, nos sentimos como un barquito a la deriva y empezamos a perder de vista que Dios tiene planes y proyectos para nuestra vida a pesar de todo lo que está pasando. Inclusive podemos tener momentos de duelo muy duros, pero todo esto el Señor lo va a ocupar para bien. No lo comprendemos, pero Dios tiene un proyecto para nuestra vida. ¿De qué manera vamos a analizar el día de hoy cómo Dios anima al desanimado?
Así es como le he nombrado a este mensaje, este hermoso día. Espero que sea de bendición para tu vida. Y yo te quiero contestar a través de 4 frases importantes de cómo Dios nos ayuda a salir de la depresión, a salir del desánimo. Él está totalmente en esta mañana con nosotros, queriéndonos animar para salir adelante y tomar nuevamente el rumbo de nuestras vidas y el plan que Dios tiene para él. Lo primero que Dios hace a través de este mensaje es que Dios entiende cuando tú te sientes amenazado, cuando tú te sientes con miedo. Lo acabamos de leer en estos versículos del 1 al 3, cómo sale Elías dejando hasta a su sirviente, dejando todo, y rápidamente se va. ¿Por qué es que le habrá pasado esto a Elías? Porque simplemente estaba agotado, humanamente estaba entristecido, porque a pesar de que él había demostrado de que tenía poder sobrenatural para hacer caer fuego, y había demostrado que el Dios vivo estaba con él, que era el que tenía que adorar el Señor, el que tenían que único adorar Dios de los ejércitos, el pueblo seguía en rebeldía. La misma reina no había querido reconocer. Y esto desanima a cualquiera, porque muchas veces, yo te entiendo, nos empeñamos en hacer las cosas para la gloria de Dios, la obra de Dios, queremos que crezca la obra de Dios, queremos ganar discípulos, pero muchas veces no vemos resultados. Y esto nos desalienta y nos desanima. Así se sentía Elías, y se sintió tan cansado, tan triste, que cayó en una depresión profunda. Y bueno, cuando sabemos que Dios nos entiende, entonces podemos asegurarnos que si traemos nuestro corazón muy agobiado, muy estresado, muy lleno de miedo, de incertidumbre, se lo podemos contar, le podemos hablar y le podemos abrir nuestro corazón. Pero fíjate que muchas veces hacemos como Elías. Salimos huyendo. En lugar de buscar el rostro de Dios, nos apartamos del Señor, nos enfriamos en el camino del Señor. Dios quiere que tú sepas que Él entiende y que Él no te va a reprochar que tú seas frágil y que te sientas desanimado, desalentado, desorientado. Al contrario, Él quiere que tú vengas a Él como muchos de los personajes tuvieron un encuentro muy especial y Él hizo maravillas en sus vidas. Es cierto que muchas veces quisiéramos que Dios nos quitara la tristeza así, de la nada, pero no, Él tiene sus procesos y tiene sus tiempos. Tan es así que, en segundo lugar, fíjate lo que Dios hace por nosotros. Dios nos alienta a salir adelante. ¿Cómo es que nos alienta? Ya vimos que Dios nos entiende y no nos reprocha, pero ahora vamos a ver que Dios nos alienta. ¿Y cómo no vamos a sentir el aliento de Dios? Fíjense ustedes ahí en el versículo 4, dice que Él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es impresionante ver a ese hombre tan lleno de Dios, tan poderoso, ahora quebrarse y decir: quítame la vida, ya no puedo más. Y no sé si a ti te ha pasado, yo sí lo he experimentado, que muchas veces quisiera ya no seguir adelante, quisiera darme por vencida, siento que no puedo más, siento que ya no voy a poder con esta prueba, con este proceso de vida, me siento desalentada, pero aquí viene Dios y me alienta. ¿De qué manera lo hace? Me deja expresar, me deja decirle mis sentimientos, Él no se asusta. Pero lo que sí te quiero decir y que quiero que comprendas es que si tal vez algún día has deseado ya hasta mejor morirte, es que estás muy triste y te sientes muy, pero muy desalentado. Hoy es el día importante de que escuches este mensaje, de que Dios no se espanta de que tú le digas que no puedes más. ¿Cuánta gente he escuchado en la consejería o cuando me ha tocado platicar con ellas? No puedo más, no puedo más. Pero cuando no puedes más, entonces el Señor dice: todo lo puedes en mí, que te fortalezco. Y el día de hoy te voy a dar nuevas fuerzas, nuevo ánimo, y entonces te empieza a alentar. Dice la palabra del Señor que no es mejor que sus padres. ¿Por qué hace esta expresión? Porque muchas veces como hijos vemos a nuestros padres que han tenido victorias, que han hecho grandes cosas para la gloria de Dios,
y quisiéramos ser un poquito como ellos. Seguramente Elías se estaba comparando y decía, así como mis padres, hubiera querido ser un poco de ellos. Él se sentía tan desalentado que no había visto los grandes prodigios que ya había hecho para la gloria del Señor. Él solamente estaba viendo su fracaso. Así lo veía él. Veía esto tan agobiante a su corazón. Se sentía amenazado, desalentado, agotado, que todo lo estaba viendo de una manera pesimista. Y de eso te quiero hablar un poquito hoy. Sabes que lo peor que puedes hacer cuando estás en desánimo es tomar decisiones importantes. Es ver qué vas a hacer, ver hacia el futuro, ver cómo tienes que comportarte o qué hacer o qué trabajar. No, cuando tienes tiempos de tristeza, tiempos de pérdida, tiempos de duelos, es muy importante que te des el tiempo de que Dios te aliente, de que Dios te entienda. Porque si tú no te das este tiempo, tu corazón no sana y no vas a tener la capacidad y la sabiduría para tomar decisiones importantes que van a ser relevantes en tu futuro. Date el tiempo que Dios te pide que te des. Fíjate, a mí me impacta mucho la obra que empezó a hacer Dios en la vida de Elías. Cuando tú sientes que ya no puedes más, que te quieres morir, así se sentía Elías. Elías tenía que conocer más de Dios. Y así nos pasa a nosotros el día de hoy. ¿Tú crees que Elías no conocía al Señor? Claro, tenía intimidad con Él, que Dios lo usaba y hacía grandes prodigios. Y yo sé que muchos de los que me escuchan tienen poder en Dios y han hecho grandes cosas para su gloria. Pero a Dios no se le conoce tan íntimamente en las victorias, sino en las pruebas. Si no, pregúntaselo a Job. Dice que él conocía a Dios, pero de lejos. Solo fue hasta que él experimentó enfermedad, pérdida de sus seres queridos, pérdidas materiales, que prácticamente se quedó sin nada, aún su salud fue tocada, que él conoció a Dios íntimamente. Y yo quiero que lo comprendas este día conmigo. Es cierto que Dios muestra su amor, su misericordia cuando tenemos grandes éxitos, grandes victorias, batallas ganadas. Pero cuando conoces la esencia del Dios amoroso y poderoso, es en esos tiempos de tristeza, de flaqueza, cuando crees que todo se ha acabado, cuando crees que no hay más, que no puedes dar más, cuando ni tú mismo te conoces tan íntimamente como Dios te conoce. Él sabe exactamente de lo que estás hecho. Puedes sentir una tristeza profunda que te puede hacer ver las cosas más fatales de lo que realmente son. Elías se comparaba, se sentía solo, se sentía desplomado, tanto que salió huyendo de ahí. Pero fíjate cómo dice el versículo 5, y aquí viene el punto número 3 del que te quiero hablar. Dice también la palabra del Señor, ¿cómo es que Dios nos anima a salir de la depresión? Cuando Él te provee para tu necesidad más profunda. Cuando Dios te provee. Ya vimos que Dios te entiende, ya vimos que Dios te alienta, pero ahora estamos viendo que Dios también te provee para tu necesidad más profunda. Y esto es maravilloso para mí. Velo allí en el versículo 5. ¿Cómo fue ese Dios con Elías? Dice que echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¡Wow! A mí me impacta la provisión del Señor. ¿Cómo es posible? ¡Qué maravilla! Que Elías, sintiéndose allá solo, agotado, desanimado, dice que entonces el Señor le mandó un ángel y le dijo, levántate y come. Les quiero hablar de algo muy importante, mis amados hermanos. La provisión de Dios siempre es perfecta y exacta. A veces nos quisiéramos que solucionara nuestro problema, no que nos diera de comer. Tal vez Elías lo que quería era, Señor, ya, por favor, que esto acabe, ya mejor quítame la vida, yo ya terminé, ya le habla al pueblo, el pueblo no entiende, es necio, es testarudo, mejor. Pero el Señor lo que le mandó a su necesidad fue descanso y alimento. Y en este caso lo quiero tomar literal, no un alimento espiritual. Lo que necesitaba él en ese tiempo era un alimento físico. Salió prácticamente huyendo, sin tomar nada. No llevaba seguramente mucho alimento o nada de alimento, y en este caso el Señor
en su provisión le manda a que duerma y también a que coma. Y yo te voy a decir que si estás pasando por un periodo de depresión, un periodo de tristeza profunda, necesitas descansar y necesitas alimentarte bien. Dios hizo un cuerpo perfecto en nosotros y muchas veces comemos mal, no nos alimentamos correctamente, no permitimos que las vitaminas lleguen y nos nutran y nos sentimos débiles. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Cuando no nos alimentamos bien, el cuerpo baja las defensas y estamos propensos a adquirir cualquier enfermedad que puede consumirnos. Esto sabiéndolo Dios, alimentó a Elías. Esto de levántate, come, no es otra cosa más que la provisión de Dios sobrenatural mandándole un ángel. Él se fue camino así, a un día y llega agotado. Se quiere morir, pero ahora el Señor le permite que duerma. Sabía que necesitaba descansar, pero también comer. Y tú muchas veces quieres solucionar las cosas, darle salida, que todo mejore, sin descansar y sin alimentarte. Por supuesto que tienes que comer la palabra del Señor, alimentarte de la palabra del Señor. Pero no nada más es esto, también el alimento físico es importante. Y bueno, entonces si Dios sabes que aún en medio de tu necesidad más grande te va a proveer hasta de una manera sobrenatural lo que necesitas, no debes desalentarte. Al contrario, debes de animarte este día y decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Puedes sentir desesperado, puedes sentir que Dios no responde, puedes sentirte confundido y no entender por qué está pasando todo lo que está pasando alrededor de tu vida. Puedes sentirte desanimado porque por más que te esfuerzas, por más que te pones en el empeño de hacer las cosas para la honra y gloria de Dios, las cosas no salen. No te desanimes. Dios tiene el control de todo esto. Fíjate cómo dice la palabra del Señor, que cuando le dio alimento y descanso, dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y ¿qué dice? Que volvió a dormirse. Creo que los seres humanos nos exigimos mucho más de lo que el mismo Señor nos exige. Nos sentimos a veces pecadores por dormir, por pasar un tiempo de verdad en pijamita descansando, y cuando la palabra del Señor te está enseñando esta mañana que no es así. Dios sabe que necesitas descanso. Por algo dijo que el Señor trabajó en 6 días y el 7º descansó. Porque si Él nos diseñó, sabe que solamente descansando, comiendo, alimentándonos bien, vamos a reponer fuerzas para seguir adelante. Él necesitaba salir de esa profunda tristeza, y yo te aseguro que muchas veces cuando te has sentido deprimido, a veces ni hambre da, y es cuando más debes de comer y darle gracias a Dios por esa gente que te lleva el caldito de pollo y te anima y te dice come. Da gracias a Dios por esas personitas, porque son ángeles de Dios que te envía en medio de esa prueba y de esa situación para que tome fuerza tu cuerpo. Y bueno, yo quiero que veamos que hasta aquí yo no he visto a un Dios que reprenda a Elías y que lo regañe y que le diga cómo es posible que estés triste y cómo es posible que te pongas en este plan. Al contrario, veo un Dios gentil, veo un Dios amoroso que está tratando de levantar a su siervo, que perfectamente sabemos que le servía. Y entonces nos pasamos al punto número 4, donde dice que cuando estamos listos, cuando hemos comido, cuando hemos bebido, cuando nos hemos fortalecido, entonces es ahí donde Dios va a empezar a hablarnos, y entonces a restaurarnos, y entonces a prepararnos para lo nuevo. Y en este punto es donde más me voy a tardar, porque es al punto donde Dios quiere llegar. Ya vimos que todos pasamos por procesos de pérdida, ya vimos que todos pasamos por esos duelos, y que podemos sentirnos desalentados, desanimados, tratar de huir, tratar de creer que no podemos con esto, pero Dios está controlando. Y si nos dejamos alentar, si dejamos hablar nuestro corazón al Señor, entonces Él va a empezar a restaurarnos, y en cuarto lugar Él te va a hablar, te va a empezar a decir. Fíjate lo que hizo Elías, dice el versículo 8, se levantó pues, comió y bebió y fortaleció
Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Me impacta mucho que Elías, en lugar de regresar a la ciudad, en lugar de intentar nuevamente otro proyecto, no, él caminó al encuentro con Dios. Este monte de Dios fue el monte donde le habló Dios a Moisés. Era un monte muy especial. Y entonces él hizo un camino de 40 días, wow, y 40 noches. Ese número de 40, muy, muy simbólico en la Biblia, es como algo muy especial para Dios, ese número de 40. Y bueno, lo hace caminar. Simbólicamente ahí está, es 40 días y 40 noches. Probablemente significaban pues así como el desierto que padecieron los hijos de Israel, que anduvieron pues también 40 años ahí, ¿verdad? Caminando en el desierto, buscando la presencia de Dios. Pues Elías va hacia la presencia de Dios a través de 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por fin le habla Dios. Por fin le habla Dios y le dice nuevamente, ¿qué haces aquí? Y escucha al Señor. Después de 40 días, 40 noches, y él respondiendo dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le da sus razones. El Señor ya las conoce. Y muchas veces tú y yo hablamos con Dios y pareciera que el Señor no supiera. Él ya sabe todo lo que tienes, pero le gusta que tú te escuches y Él le gusta que sepas que Él te escucha. Él le dijo, fíjense en el versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pienso que Elías no estaba impactado por este movimiento. Hubo un viento, hubo fuego, hubo un terremoto. Tal vez pensaba que Dios iba a hacer. Yo creo que él estaba acostumbrado pues a esos estruendos de cómo se manifestaba Dios. Seguramente él pensaba, Dios me va a hablar, Dios va a hacer algo extraordinario. Y tal vez es lo que tú y yo estamos pensando este día. Pensamos que Dios va a quitarnos la depresión así y que va a pasar algo sobrenatural y se va a resolver nuestro problema económico y que va a pasar algo sobrenatural y va a venir la salud sobre nuestras vidas y que va a pasar algo sobrenatural y se va a acabar la pandemia. Y claro que Dios lo puede hacer, pero no siempre Dios trabaja así. Fíjate cómo Elías dice ahí versículo 11, 12 y 13 que él veía el viento, veía el terremoto, veía el fuego, pero Dios no estaba ahí. Sin embargo, vino un silbo apacible y delicado. Y entonces cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Esto quiere decir que vio al Señor, que lo escuchó y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Nuevamente le vuelve a preguntar el Señor esto. Y a mí me impacta, ya le había preguntado, ya le había dicho y le vuelve a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí nos manifiesta el Señor que no le habló con estruendo, ahora le habló con ese silbo apacible, como esa vocecita. Así como cuando el Espíritu Santo estás orando y te empieza a decir lo que tienes que hacer, cómo dirigirte. Y seguramente te pregunta muchas veces como le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él vuelve a responder en el versículo 14, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él seguía todavía sintiendo la amenaza, a pesar del alimento, a pesar de todo lo que Dios ya había hecho, todavía no terminaba de sanar. Y muchas veces tú vas a andar en la vida y te vuelves a acordar de tu dolor, de tu tristeza y te vuelves a desanimar. Pero ¿qué crees? Llega un momento en que Dios dice, ya no, ya basta. Límpiate las lágrimas. Ya no es tiempo de llorar. Ya te he dado el permiso para que te tomes el tiempo de descansar. Te he alimentado, he mandado ángeles, he hecho todo lo posible para que sepas que yo estoy aquí contigo. Ya no más. Y ahora entonces Elías
el Señor lo enfrenta y le dice, y le dijo Jehová, versículo 15, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y si tú lees más adelante, yo por falta de tiempo no lo voy a hacer, le empieza a comisionar a Elías un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Va a quitar a ese rey pagano que pervirtió al pueblo y ahora va a levantar a un hombre llamado Hazael y va a levantar a otros profetas e inclusive va a conocer a un precioso hombre llamado Eliseo, un amigo muy especial, discípulo de él, que le va a apoyar ahora y que lo va a capacitar para que tarde que temprano él se pueda retirar en victoria. Él creía que ya tenía que terminar su vida y aún tenía mucho por hacer. Y muchas veces nosotros nos hemos desenfocado tanto, estamos tan confundidos, nos sentimos tan desalentados, tan desorientados, que creemos que todo acabó. Y lo que quiero que sepas este día es que aún no ha acabado. Es que aún Dios tiene un proyecto muy especial para ti. Pero que primero hay un proceso de que llores, de que te alientes con Él, de que dejes que Él te aliente con su vida, que dejes que Él te alimente, te dé descanso. Y por supuesto, mi amado hermano, que Él te esté hablando. Todo lleva un proceso. No puedes dejar que todo pase en un instante y como decir, ya no lloro, ya no me duele, para adelante. Cuidado, cuidado. Todo tiene un proceso. Dios quiere hablarte, pero no te va a hablar hasta que estés listo. Y no te desesperes porque muchas veces tú le vas a decir al Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué continúa? ¿Ahora qué hago? Y Dios no contesta y parece que guarda silencio, pero es porque te está dando tiempo para que sanes de tus heridas, de tus tropiezos, de tus faltas. Ya vimos que el Señor no se asusta, ni se sorprende, ni te reprocha. Lo que Él quiere es que vengas a Él. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El Señor quiere que tú retomes fuerzas para seguir adelante, pero es solo Dios quien sana la depresión. Él no da ansiolíticos, Él no da antidepresivos, Él da su amor en abundancia, pero tiene un proceso. Si tú en este día te encuentras desorientado, desalentado, no sabes qué viene, te puedo asegurar que bendición a tu vida. Y que dejes que en este día Él te abrace, que te dé todo el aliento que necesitas, que te provea ese alimento y ese descanso, pero obedece y descansa. Y deja que Él te hable poco a poquito. No esperes algo estruendoso, no esperes que suceda un milagro. Para Dios no hay imposibles y claro que lo hace, pero también el Señor habla muchas veces susurrándote a tu corazón, a tu oído, lo que Él quiere para tu vida. Y estoy segura en la misericordia de Dios que todavía el Señor tiene cosas maravillosas para ustedes y para mí en adelante. Como iglesia les animo a que se mantengan en la unidad, en la oración, en el amor fraternal y sepan que tienen al pastor de pastores con ustedes, alentándoles cada día, y que cualquier síntoma de tristeza el Señor lo va a cambiar en gozo. Pero dense un tiempo, también dense el tiempo de dejar que el Señor los entienda, los aliente, los alimente y por supuesto les hable. Que Dios les bendiga. Es un gozo para mí y un privilegio siempre compartir la palabra con esta amada iglesia. Mando un saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.